Hola, bienvenidos. Este video trata sobre la contaminación, sus causas, consecuencias y cómo aplican la química, entre otros. La contaminación. La contaminación se refiere a la introducción de agentes contaminantes en el aire, suelo y agua, que dañan la naturaleza misma y al ser humano. Los agentes contaminantes son sustancias químicas que están pegados a un entorno específico y lo dañan. Los tipos de la contaminación son dos, la artificial y la natural. La artificial consiste en la que es provocada por la mano humana, en la interrupción de los ciclos naturales en su ecosistema y en el mal uso de los recursos que nos otorga la naturaleza. La natural es causada por el fenómeno como los incendios forestales, erupciones volcánicas, tsunamis o terremotos. Causas de la contaminación ambiental. Generalmente se producen por varios factores. Uno de ellos es el excesivo aumento de la población y el otro es el gran avance que han tenido las industrias. Otros contaminantes también son los químicos, el humano y los biológicos. Ahora veremos las consecuencias. Estas son varias y preocupan por muchos factores. Unas de estas son el calentamiento global, la creación de enfermedades y la pérdida de biodiversidad. El aire está compuesto de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, neón y helio. El aire que estamos respirando está demasiado contaminado, por lo que es de un riesgo alto para nuestra salud. Algunos efectos de esta contaminación son graves para el ser humano, y estos son accidentes cerebrovasculares. Esto ocurre cuando un coágulo sanguíneo bloquea o estrecha una arteria que conduce al cerebro. Cáncer de pulmón. Este es una enfermedad en la cual las células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin algún control. Cardiopatías, causada por la acumulación de placa en las arterias que van al corazón. Existen dos tipos de contaminantes. Contaminantes criterio. Esto nos quiere decir que son aquellos que tienen un límite máximo en la concentración del aire y la cual tienen que tener una medición frecuente para proteger la salud humana. Y sus tipos son contaminantes tóxicos. Son aquellos que se encuentran en el aire en forma de gas o partículas en concentraciones bajas. Para estas pueden causar un impacto muy peligroso en la vida humana, animal y vegetal. Contaminantes biológicos. Estos son emitidos por el material vivo o en descomposición. La presencia de este puede tener un gran impacto con respecto a la calidad del aire. ¿Cómo prevenir la contaminación del aire? Lamentablemente no se ha encontrado una forma completamente para eliminar la contaminación en ninguna parte del mundo, pero sí para reducirla. A continuación daré formas de prevenir la contaminación del aire. Mantenimiento a los medios de transporte, automóviles, motos, etc. Evitar la quema de basura y llantas. No comprar artículos desechables y plásticos que no son biodegradables. No arrojar basura en la calle, bosques y evitar el uso constante de plaguicidas y de fertilizantes. Evitar el consumo de tabaco. No provocar incendios ni destruir las zonas verdes de la ciudad. Disminuir la limpieza en seco. Evita el uso de pinturas, aceites y solventes en días altos de concentración de ozono. Reduce el consumo de electricidad. Aplica el uso de las 3R. Diferentes estudios de universidades han aclarado que las emisiones de gases invernadero de un hombre que estas se vienen derivado de todas sus actividades son al máximo 7,98 kilogramos de dióxido de carbono al día, pero en cambio frente a una mujer estos disminuyen a los 6,79 kilogramos de dióxido de carbono, que esto se podría aclarar que el hombre contamina más el aire que una mujer. Sus antecedentes son: el primer indicador del deterioro ambiental se descubrió en la década de los años 40. Primera investigación donde se confirma la existencia de la contaminación atmosférica. Las primeras instalaciones de monitoreo para la calidad del aire se inició en la década de los 70. En 1979 y 1982 se presenta el primer programa para mejorar la calidad del aire en el Valle de México. En la década de los 90 se inició formalmente el monitoreo de la calidad del aire. Se crea el Programa Integral para el Control de la Contaminación Atmosférica en 1990 y 1994.
¿Cómo afecta al cuerpo? Contaminantes del aire más comunes. Dióxido de nitrógeno, NO2, es un gas tóxico e irritante que afecta el sistema respiratorio. Ozono, O3, es un gas que irrita las vías respiratorias, los ojos y disminuye el rendimiento físico. Dióxido de azufre, SO2, es un gas con olor asfixiante principal causante de la lluvia ácida, partículas y aerosoles. El uso de carbón, gas, petróleo al ingresar al sistema respiratorio pueden provocar daños en el tejido pulmonar, mortalidad prematura y afectan sobre todo a personas asmáticas y con afecciones cardíacas. Monóxido de carbono, CO, se produce como residuo de la combustión incompleta de la gasolina, querosene, carbón, petróleo, gas, etc. Contaminación del suelo. Esta contaminación es causada mayormente por la mano del ser humano, pues el desecho de diferentes sustancias químicas a la piel del planeta, es decir, la superficie del planeta, se ve afectada. El mayor depositador de contaminación son las actividades industriales, que a pesar de que la mayoría se dirigen a los cuerpos de agua, también pueden llegar a afectar la piel del planeta. Los tipos de la contaminación del suelo son la natural, que se genera a partir de algunos elementos que contienen ciertas rocas, también por compuestos naturales en el suelo, además de ser causada por incendios o erupciones volcánicas. La antrópica es producida cuando contaminantes son inducidos en la atmósfera, esto por las actividades humanas. Eliminación de residuos se lleva a cabo cuando se acumulan residuos en un lugar determinado, llevando a la contaminación del suelo. Infiltración es desarrollada cuando el agua de la superficie se filtra por el suelo y provoca un efecto que depende de la cantidad de agua en la superficie y el tipo de suelo que desea. Superficies de escorrencia se produce por fertilizantes, petróleo y plaguicidas, esto debido a la presencia de nieve o lluvias. ¿Qué provoca la contaminación del suelo? La contaminación del suelo podría llegar a provocar una alteración en la biodiversidad, pues reduce la materia orgánica del planeta, provocando así una devastación en la biodiversidad de algunos estados o países. Hoy en la actualidad, un tercio del planeta, su superficie, está muy degradada debido a la misma contaminación. Los estados más contaminados de México son Aguascalientes, Puebla, Veracruz y Querétaro. Las consecuencias de esta contaminación del suelo son la deforestación, la erosión, que son gases del suelo, la pérdida de suelos fértiles y el cambio de relieve. La actividad industrial es otra causa que provoca la contaminación del suelo en México. Los mayores estados con mayor actividad industrial son Nayarit, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Morelos y Jalisco. Los elementos contaminantes de la tierra son metales pesados, los cuales se usan para actividades industriales. Estos pueden dañar el suelo y a los seres humanos. El plomo se ha mantenido en la tierra de una manera que la gente no puede distinguirse. Este elemento puede afectar a las células vivas como plantas y humanos. Puede llegar a afectar ciclos naturales. Los cambios que producen las plantas son alterar el crecimiento. Si el ser humano llega a tener contacto, puede causar anemia, hipertensión, toxicidad reproductiva, inmunotoxicidad. Mercurio. Este es muy acumulado en los suelos. Esto se debe por la forma en que es emitido. Puede provocar incendios forestales, erupciones volcánicas y actividad geotérmica. Este elemento puede producir afectaciones como reducir actividad microbiológica y vital para la cadena alimenticia. Al consumirse, en el cuerpo obtiene ciertos efectos como insomnio, trastornos neurológicos y de comportamiento, afectaciones a la visión y taquicardias. El cadmio puede permanecer en el suelo durante varios años, puede reducir el crecimiento de plantas y infiere en la entrada y salida de nutrientes. Los daños que puede causar en el cuerpo pueden llegar a ser irritación en el estómago, vómitos y causar la muerte. Microorganismos patógenos son los que tienen la capacidad de producir enfermedades en los huéspedes. Pueden ser virus, bacterias o hongos. La forma en la que se trabajan consiste en afectar e infectar células, las cuales pueden matar, dañar o reproducirse con estas causando enfermedades. Los hidrocarburos son grupos de compuestos conformados por carbono e hidrógeno. Son muy simples y pueden derivar de otros más de forma líquida, como el petróleo. Los daños que tienen hacia el suelo son afectaciones a la flora y fauna
y unos microorganismos del suelo y afectan el crecimiento de plantas así como sus componentes. Los plaguicidas son sustancias creadas para matar o repeler plagas y contienen sustancias tóxicas. Aunque su función sea dañar las plagas, puede causar síntomas a las personas como son mareos, náuseas, dolores de cabeza y sarpullido. La manera en la que afecta la contaminación al suelo en el cuerpo humano es que los contaminantes que están en el aire llegan a nuestras plantas o vegetales, que en el trabajo de la agricultura se recolectan para llegar a nuestras mesas, que la mayoría de veces pueden ser comida contaminada que claro afectará a nuestro organismo de distintas maneras. Razones por las cuales cuidar la tierra. Este tipo de contaminación puede afectar a muchos ámbitos. La misma tierra afecta a las plantas, que estas a la vez llegan a nuestra mesa y pueden producir daños a nuestra salud. La tierra puede perjudicar al agua y al aire. Puede reducir la producción de alimentos o la calidad de estos. Esta pueden poner en riesgo a nuestra salud, ya que se agregan sustancias que llegan a la tierra como bacterias. Estas son más recientes, las cuales pueden llegar a la comida o medicinas. Estas llegan a matar a miles de personas. Si este problema no se controla, en un futuro habrá más muertes por estos antimicrobianos, los cuales matarán más que el cáncer. ¿Cómo la podemos reducir? Hacer una disposición correcta de los productos y almacenes de sustancias contaminantes. Un almacén de productos en zonas del edificio protegidas de la lluvia. Protección de todos los tanques y depósitos con cubetas de retención. Sistemas de detección de fugas y en tanques y depósitos. No almacenar residuos al aire libre. Evitar las operaciones de carga y descarga al aire libre. Realizar todas las operaciones protegidas por cubetas de retención de fugas. Proteger las instalaciones con sistemas de protección a la corrosión. Y no reutilizar los biones y contenedores para productos diferentes sin una limpieza previa. Utilizar es aprovechar los residuos o desechos para fabricar otras cosas o bien darles otro uso. Algunas de las acciones pueden ser recoger el agua de lluvia, reciclar el agua de riego, reutilizar el agua de jardín. Reciclar es recoger y tratar los desechos para hacer los nuevos productos. Por ejemplo, las aguas grises para su aprovechamiento para regar un jardín o un pequeño huerto urbano. La contaminación del agua. Bueno, generalmente se define como la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua. También estas pueden llegar a afectar a varios seres vivos, las cuales pueden ser las ballenas, focas, tortugas, entre otros. También unas de las que se incluyen también como contaminantes del agua son los virus, parásitos, bacterias, entre otros. Las consecuencias, bueno, al no tener una buena calidad del agua, puede afectar al medio ambiente, la salud y la economía global. Elementos que contaminan el agua. Los principales elementos que contaminan el agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radiactivas. Estos elementos no siempre tiñen el agua, haciendo que la contaminación hidráulica resulte invisible en muchas de las ocasiones. ¿Cómo afecta al ser humano la contaminación del agua? Están principalmente relacionados con la transmisión de enfermedades como la cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis tipo A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Esperamos hayan disfrutado de la información que se le acaba de compartir y que se les haya resultado interesante. Gracias por ver. Hasta luego.